compartir con ustedes sobre lo que estamos celebrando, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, también llamada o conocida como Domingo de Ramos, conocida como Domingo de Palmas. Y este es el inicio de lo que se llama la Semana Santa. Vamos a leer como un pasaje base en el capítulo 13 de Lucas. Lucas 13. Obviamente esta historia se narra en los 4 evangelios. La Biblia tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los evangelios sinópticos, porque la mayoría de ellos cuentan una historia muy similar, muy parecida. El único que le cambia un poco, y no es que le cambia, sino él da una perspectiva diferente, es el evangelio de Juan. Pero Lucas para mí es el mejor explicado, por eso lo escogí ese pasaje, aunque hay cosas de Juan que quiero compartir también. Pero Lucas, acuérdense que es una persona preparada en aquel tiempo, era un doctor, era bueno para escribir, era conocedor del griego. Entonces él escribe con mayor detalle. La mayoría de las cosas que Lucas cuenta, las cuenta con mucho detalle. Así que vamos a leer el libro de Lucas. En el capítulo 13, dice, después de contar esta historia, ¿cuál historia estaba contando Jesús? Que Lucas dice, después de contar esta historia, era la historia de los mayordomos buenos y de los mayordomos malos. O sea, de los, ¿cómo le llaman? Los dones o los... el dinero que les dio el amo a los servidores para que lo pusieran a trabajar. Y después de que termina de contar esta historia, dice, después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a la ciudad de Betfagé y Betania, Betfagé y Betania están bien cerquita de Jerusalén. Si ustedes han ido alguna vez a Israel, está a 10 kilómetros. Betania es un pueblito pegado a Jerusalén, a 10 kilómetros de Jerusalén, muy cerca. Así que, pero en aquel tiempo él se las echaba todas a pie. Esta es una de las únicas historias donde dice que él entró en algo diferente que a pie. Porque dice, al llegar a la ciudad de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, y les dijo, al entrar verán un burrito. Este fue el medio de transportación de Jesús por primera vez. Y en lugar de querer un caballo, agarra un burrito. Dijo, al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo, tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, hey, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. Era la silla de montar. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores. Por decir cosas como estas, Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a proclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio a la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no
recibiste cuando Dios te visitó. Esta última parte, entiéndanlo muy bien. Jesús está entrando a Jerusalén. La última parte me interesa porque aquí muchos de nosotros podemos identificarnos. Cuando Cristo viene y está tocando la puerta de nuestro corazón y no reconocemos y no le damos la oportunidad de que entre a nuestra vida, vienen consecuencias muy negativas. Así que si esta mañana tú estás aquí y estás escuchando este mensaje, no es una coincidencia que estás aquí. No es una casualidad. Es lo que Dios tiene planeado para ti. Ojalá y que si tú estás aquí y no has hecho la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, no es coincidencia que estás aquí. Es importante que pienses y lo aceptes, le des entrada a tu corazón y te transforme y te haga una nueva criatura. Eso es lo que estamos celebrando en este día. La Biblia entera gira alrededor de los acontecimientos que suceden en esta última semana llamada la Semana Santa, porque con ella culmina la acción salvífica de la tierra de Jesús. Culmina la acción salvífica para la cual Cristo había venido a la tierra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero esto no principia aquí. Todo tiene su principio, como dicen el dicho, en el principio. Esto principia cuando el hombre fue colocado en el huerto del jardín del Edén y desobedeció la orden de Dios de que no comieran del árbol que estaba en el centro del huerto de la ciencia del bien y del mal. Ellos, al desobedecer en el capítulo 3 del libro de Génesis se encuentran esa historia. Ustedes se acordarán, la pueden leer. La Biblia dice que Jesús le dijo, pueden comer de todo el árbol que está aquí. Oye, tenían montones de árboles para comer. Pero de uno que le dijeron, no comas. Dice la Biblia que la mujer empezó a conversar con la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Es el enemigo, es el diablo, porque en la Biblia el diablo siempre es representado por una serpiente y las serpientes son tremendas. Pues dice la Biblia que la mujer fue convencida por la serpiente cuando le dijo, oye, le dice Dios, me dicen que Dios le dijo que no deben de comer de los árboles, fíjense cómo comenzó, de los árboles del huerto. Y la mujer le dice, no, sí podemos comer de los árboles. No podemos comer del árbol que está en el centro del huerto, pero de todos los árboles sí. No, le dijo, este también es un buen árbol. Mira el fruto. Dicen algunos que era una manzana, pero no sabemos. Puede verse una pera, puede verse una granada, no sé. Dice, mira qué bonita está. Siempre dicen que es manzana porque las manzanas ven muy bonitas rojas. Y si son de esas de Washington, grandotas, uno se va con las manzanotas esas. Dice, verás, pruébala. Y la mujer dice que probó y le gustó. Y entonces, como le gustó, va corriendo con el marido y le dice, oye Adán, mira lo que me dieron. Y Adán, otra vez, para no quedar mal con la mujer y no meterse en problemas, pues a ver, dame un pedazo y come del fruto. Y entonces, ahí empiezan los problemas tanto de la mujer como del hombre. Cuando Dios los busca en el huerto, no los encuentra, dice, estaban escondidos, ya les preguntó qué hacen. Es que sabíamos que veníamos, nos escondimos. Pero Dios le dijo, han pecado, ¿verdad? Porque anteriormente, dice la Biblia, que andaban ellos desnudos. Esto de la ropa, que a veces es un poco, pues que hay que buscar que ponerse, que haga match, que esto puede, que todo, ya ven cómo es. Y sobre todo, pues no quiero hablar más de las mujeres, pero las mujeres llevan ropa, 3 cambios para cada vez que se van a cambiar, para ver si no le gusta uno, pues escoge el otro, y si no le gusta ese, escoge el otro. Nosotros con un cambio le hacemos, lo único que le cambiamos es el interior, ¿verdad? Es todo, pero de ahí en fuera, de afuerita andamos muy ligeros, pero la mujer no. Será porque ella fue la que empezó todo.
Entonces, dice la Biblia que Dios les dijo, ¿y quién les enseñó que ustedes estaban desnudos? Ya, y le contaron la historia. La mujer que me diste, le dijo a Adán a Dios, la mujer que me diste, me dio de comer. Desde que comenzaron las excusas, se acabaron los culpables. Y luego a la mujer le preguntaron, ¿tú por qué comiste? Pues es que la serpiente que pusiste aquí me invitó y comí. Y luego la serpiente, pues ya no tuvo a quién echarle la culpa, no, ya no. El árbol que me pusiste aquí, no, ya no tuvo a quién echarle la culpa. Entonces ahí viene la primera mención de la venida de Jesús a esta tierra para pagar por el pecado de la humanidad. ¿Saben cuál fue el primer pecado de la humanidad o del hombre y de la mujer? La desobediencia. Desobedecieron. Y entonces Dios les da un castigo a cada quien. Ustedes lo pueden leer. Al hombre dijo, vas a tener que jalar, vas a tener que trabajar como loco para poder ganarte la vida. Con sudor de tu frente vas a ganarte el pan y todo lo que tengas. Y a la mujer le dice, por cuanto quisiste señorear sobre el hombre se va a enseñorear de ti. Y ahora que tengas hijos, pues vas a tener hijos con mucho dolor y con mucho sacrificio. Y pues ahí comenzó el problema de los dolores de la mujer en parto. Y yo me di cuenta la primera vez cuando nosotros tuvimos 4 hijos. Y cuando fui la primera vez con mi esposa al hospital, ay Dios, qué gritos pegaba mi mujer. Yo no me dejaron entrar. ¡Ay! Parecía que la estaba matando. Eran dolores cuando estaba saliendo el chamaquito. La tercera vez ya me tocó ir a entrar. Yo creo que porque yo entré ya no fue tan doloroso, ¿verdad? Lo estuvo más tranquilo. Y el cuarto, pues ni sintió, dice. Entré con ella y yo ayudé a sacarlo, así que yo creo que eso le ayudó a que mi mujer se sintiera más cómoda. Dijo, vamos por otro. Le dije, no, me dijo, vete a bañar. Ya no hubo más, tuvimos 4 hombres, pero me di cuenta de esa palabra que Dios le dijo a la mujer, vas a tener a tus hijos con mucho dolor. Bueno, lo importante que quiero decirles es que a la mujer le dijo, mira, voy a poner enemistad, a la serpiente le voy a poner enemistad, pleito entre ti y la mujer, y entre la descendencia de la mujer y tu descendencia. La descendencia de la mujer, y cantábamos hace rato, va a aplastarte la cabeza a ti. Tú vas a tratar de hacerle daño, pero le vas a morder solamente en el primer, dice, en el calcañar, acá en la parte baja del pie, donde puede ser que haga daño, pero no hace tanto daño, porque la Biblia dice que el diablo quiso terminar con el Hijo de Dios. Por eso la serpiente o el diablo creía que yendo a la cruz y que muriendo en la cruz, todo se acabaría. Pero ustedes saben que la Biblia dice que él de ahí se levantó triunfante de la muerte para darnos vida, porque si no hubiera sido por la resurrección de Jesucristo, todo lo que hizo no hubiera contado. Pero eso es historia que vendrá el próximo domingo, la resurrección de Cristo. Si no hubiera sido por su resurrección, no estaríamos aquí. Seguimos con la historia que tenemos, y entonces la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado, porque el salario del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos celebrando. La entrada triunfal es sencillamente el inicio de la última semana que cambia la historia de la humanidad con todo esto. El entorno político, religioso, social en aquel tiempo, cuando Cristo vino, era muy interesante. Se lo voy a dar rapidito para poder entrar a lo que quiero llegar. El Imperio Romano era el que gobernaba en aquel lugar, en gran parte del mundo de aquel entonces conocido. La sociedad estaba dividida en diferentes esferas sociales y de poder. Y en el mundo del judaísmo, la religión judaica era la religión que imperaba. Y fue la primera religión monoteísta.
donde se creía en un solo Dios. Después vinieron otras religiones, como la religión islámica, que también es monoteísta, pero que la religión islámica tiene mucho de la religión cristiana. Si ustedes leen el Corán, van a encontrar que tiene pasajes enteros de la Biblia transcritos al Corán. Así que el mundo religioso de aquel entonces estaba convulsionado. Había muchos problemas. Roma era un imperio poderoso, Roma era un imperio fuerte, Roma era un imperio que gobernaba con mano de hierro. Y todos los pueblos que estaban sometidos bajo los romanos tenían que hacer exactamente lo que ellos decían. Así que el pueblo judío acababa de terminar lo que se llama los 400 años del periodo de silencio de la voz de Dios para el pueblo, para lo que se llama el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario es el periodo de 400 años que pasó desde el último profeta que aparece en el Antiguo Testamento hasta el primer profeta que aparece en el Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Ese periodo, Dios como que no hablaba. Y los judíos estaban cansados, estaban hasta aquí de estar bajo la opresión de otros poderes. Roma acababa de empezar a reinar, pero había habido otro imperio que se llamaba el Imperio Medo-Persa, el Imperio Persa, que es precisamente los iraníes de hoy. El pleito que hay allá hace miles de años que comenzó. Entonces, se levanta un pueblo que quiere liberarse del poder ese de los persas. Se había levantado también Alejandro el Grande, que no duró mucho tiempo, pero que duró un tiempo y fue muy poderoso. Y se le llamó la guerra de los macabeos. ¿Qué perseguían los macabeos? Los macabeos perseguían la liberación del pueblo de Israel de las fuerzas que los estaban dominando. Y ese espíritu estaba todavía en el ambiente. Así que cuando Jesús aparece en el ambiente, en la fotografía política, social y espiritual del mundo de aquel entonces conocido, los judíos creían que este era el Mesías o el rey que venía a liberarlos de la opresión del imperio que los estaba dominando por mucho tiempo. Querían liberación política, querían liberación de toda la opresión que había estado dominándoles por muchos años. Así que llega este domingo, domingo de Ramos, domingo de resurrección, de entrada triunfal, y entonces los discípulos, o más bien la gente, no eran los discípulos, era la gente que dice: aquí viene el bueno. Y adivinen qué pasó antes de que él entrara. En el libro de Lucas no aparece, pero en el libro de Juan, que les mencioné hace rato, en el capítulo 12, aparece la historia, poquito antes de que entrara Jesús, de la resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús, que había muerto y que tenía 3 días de haber muerto y ya estaba en la tumba, ya estaba en la cueva donde los metían. Dice la Biblia que para cuando Jesús llega a la tumba, ya Lázaro hedía, apestaba. Yo antes pensaba que la palabra heder se escribe con H, pero decía, ya hiede. Era la palabra que nosotros usamos, pero es la misma heder porque se escribe con H. Ya estaba apestoso el cuerpo de Lázaro. Y Jesús llega y le dice a la gente, quítenle la piedra. Pero Señor, le dicen las hermanas de Lázaro, ya tiene 3 días de estar ahí, quiten la piedra. Mis queridos amigos y hermanos, Él es el Señor de la vida. Él es el Señor que tiene potestad sobre la muerte. La muerte se cuadra
frente a Jesús. Y cuando Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, Lázaro salió medio amarrado, porque no podía más que brincar, porque estaba todo enredado en vendas, y salió. Entonces la gente dijo, wow, este hombre sí que tiene potestad. Y se corrió entre la gente, porque había mucha gente en Jerusalén para celebrar una fiesta que se celebraba. Así que la gente vino. Y cuando él llega este día que estamos celebrando, el día de la entrada de Jesús a Jerusalén, mucha gente vino a ver a Jesús. Él venía, como ya notamos, montando un burrito. En otros libros dice, era en el hijito de la burra, el hijo de la burra. Otros dicen, era sobre el burro. Bueno, lo que sea, burro o burra era un animal que no es uno de los animales más poderosos o que le dan personalidad al que lo monta. En aquel tiempo, los reyes, cuando eran coronados, cuando eran recién coronados, entraban a la ciudad montados sobre caballo. Y si era un caballo blanco, muy vistoso, mejor, porque el caballo como que comunica poderío, comunica fuerza, como que comunica realeza. Pero Jesús venía en un burrito. Y ni siquiera tenían para comprarle una montura. Le pusieron trapos que traía la gente para que Jesús lo montara. Esto nos enseña una cosa muy interesante, porque la Biblia lo dice más adelante. Jesús, cuando entra a Jerusalén de esta manera, y que la gente empieza a vitorearlo, y él montando un burrito humilde y sencillo, él vino y entró como rey porque la gente lo reconoció. Pero vino así, de esa manera, para enseñarnos humildad. Es parte de lo que él quería enseñar. Y cuando los fariseos le dijeron, mira lo que... Bueno, se los voy a leer aquí. Hay dos cosas que resaltan en esta entrada triunfal de Jesús. Jesús es rey, pero es un rey humilde. Él viene a enseñarnos humildad. Entra montado en un pollino y no a caballo. Y luego la Biblia nos dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? En otras palabras, ¿hay alguna cosa buena en ser cristiano? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces dice Pablo, háganme el favor, verdaderamente, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, sino no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto es lo que Cristo vino a enseñarnos. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró, fíjense bien, esto está en el capítulo 2 de Filipenses, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo, honor, y lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El que se humilla, dice la Biblia,
será ensalzado. Y Jesús nos los enseña, Jesús nos muestra. Nosotros no somos mejores que Jesús. Y debemos de mantener y tener una actitud de humildad. También vino para mostrar su amor y su interés por la salvación de las personas. En el capítulo 19 que ya leímos, nos enseña que Él vino a mostrar su amor, porque Él mostró su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3:23 nos habla de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él vino para salvarnos y sacarnos de esa vida de esclavitud. ¿Qué esclavitud? Esclavitud del pecado. Ustedes conocen el pecado, todo lo malo que hay en nosotros, el mismo orgullo que hay en nosotros no es algo de Dios. Él vino a cambiar esa actitud y hacernos hombres y mujeres que nos interesemos en los demás y que nos sintamos más pequeños que los demás. Porque si nosotros nos humillamos, dice la Biblia, seremos exaltados. El amor de Cristo, la humildad de Cristo, cuando dice sean humildes como yo soy humilde, el amor de Cristo por las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que estaremos recordando esta semana, no es solamente cuestión de recordar, es cuestión de que puede seguir siendo algo vivo en nosotros, especialmente el resultado de lo que Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Y lo que Él hizo nos enseña también que nosotros como seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad de imitarlo. Como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, esta semana es la semana que parte la historia de la humanidad, que parte lo que llamamos ahora en día, cuando decimos los años, estamos en el 2026 DC, después de Cristo. Los años antes de los días del año cero, antes se decía antes de Cristo, ahora es después de Cristo. Parte la historia, porque vino a cumplirse la profecía que Dios le dio a Adán, que en un futuro la simiente de la mujer, que en este caso era Eva, se levantaría también para aplastarle la cabeza al diablo. Yo quisiera que los que cantan pudieran venir y cantáramos ese cántico que cantamos hace rato, que habla de aplastarle la cabeza al diablo. Porque nosotros no le podemos aplastar la cabeza al diablo por nosotros mismos. Pero en el nombre de Jesús, venimos en el nombre de Jesús, venimos en aquel que Él pagó el precio por el pecado nuestro, por el pecado de la humanidad, para que ahora nosotros podamos vivir libres, podamos vivir una vida de paz, una vida llena de satisfacción, haciendo la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes y yo, que éramos pecadores, cuando vinimos a Cristo, le entregamos nuestro corazón, Él nos cambió, Él nos transformó, Él nos hizo nuevas criaturas y ahora ya no somos como éramos antes, ya no somos de la actitud que teníamos antes, ahora hemos sido cambiados. En el caso mío, yo vengo de una familia cristiana de muchos años. Soy de una ciudad en Sonora que se llama Ciudad Obregón. Y ahí comenzó la historia de nuestra iglesia que se llama Iglesia de Dios. Una dama, una mujer, se llamaba María W. Atkinson. Dios la sanó de cáncer y ella quiso compartir su fe con sus compatriotas o con sus coterráneos de Sonora y comenzó varias congregaciones, entre ellas la primera congregación que inició fue en la ciudad de Obregón. Y había una casita pequeña en una esquina
donde se reunían los creyentes a adorar a Dios, a cantar. Y un día, un señor, bien borracho, pasó por ahí y oyó que estaban cantando en esta casita. Le dio curiosidad por entrar y entró a la casita. Se sentó en la última banca y nadie le dijo nada. Él estuvo, pues yo no sé si estaba oyendo, pero yo creo que estaba oyendo, porque aunque está borracho, la gente oye. A veces se hacen que no, pero sí oyen. Cuando la señora hizo una invitación para que vinieran al altar algunas personas que estaban ahí, otra vez él, yo no sé si estaba pensando, él dijo, voy a pasar, bien borracho, se iba cayendo mientras pasaba al altar. Y cuando llegó al altar, o ahí al frente más bien, al frente, oraron por él, y así como por arte de magia, la borrachera se le cortó. No hubo cruda, se le cortó. Y se levantó una persona diferente, una persona nueva. Se fue. No le dijo nada a su familia, a sus hijas, a sus hijos. Y pasaron como 2 o 3 semanas. Después de 2 o 3 semanas, hicieron bautizos en la congregación pequeña que era. Y él dijo, yo quiero bautizarme. Yo quiero dar testimonio público, porque el bautismo, entre paréntesis, no es para salvación, es simplemente para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando a uno lo entierran en el agua, he muerto al pecado, me entierran, pero resucito a una nueva vida. Él quería dar testimonio. Y ese domingo, él se pone las mejores galas, la mejor ropa. Y se va bien cambiado, lleva un traje de lino blanco, bien presentado ahí. Y la hija mayor le dice, oye papá, le dice, te pones un traje blanco. Tú te vas a ir y te vas a poner hasta las manitas, te vas a venir con ese traje, pero bien negro, lleno de tierra, te vas a revolcar. Él no dijo nada. Él se fue. Y después de mediodía, después de que estaban en la reunión, después de que fue el bautismo fue en un canal, porque Obregón es una ciudad agrícola, donde hay canales por todos lados. Cuando era chico yo me iba a bañar a esos canales cuando hacía la pinta de la secundaria. Y ciertamente cuando mi abuelo llega a la casa, llega todo mojado y lleno de lodo. Y la tía le dice, te dije papá, que no te pusieras esa ropa, porque mira, te pusiste hasta las manitas, te caíste yo creo en la tierra o no sé cómo es, pero estás todo sucio. El abuelo le dice, no me acuerdo cómo se llama la tía en este momento, le dice, no me emborraché, no he tomado una sola gota de alcohol, le dice. Yo quiero decirte que soy una nueva criatura ahora, que yo le entregué mi corazón a Dios, Él me transformó y hoy a mediodía fui bautizado en el canal donde di testimonio de que he muerto a las cosas de este mundo, he muerto al pecado y me he levantado como una nueva criatura. Y yo quiero que ustedes también sepan, dice, yo quiero que ustedes también sean conocedores de lo que yo conozco ahora. Quiero que vengan conmigo. Mi mamá era muy pequeña, así que no tenía otra alternativa más que ir con él a la congregación. Pero no les gustaba. Sin embargo, 3 de mis tías se convirtieron y 2 de mis tíos medio se convirtieron. Y la historia sigue caminando de tal manera que de esa familia, mi familia, Dios levanta un montón de gente que son predicadores, maestros en universidades cristianas, evangelistas, cantantes. Yo tengo unos familiares que en su tiempo fueron muy conocidos, muy famosos.
la familia Bonilla, Manuel Bonilla, María y Marta, que cantaban y cantan todavía porque no se han muerto. Pero Dios levantó a muchos, y entre ellos también me levantó a mí. Siendo muy jovencito, Dios me llama al ministerio para dedicarme, así como Misael, siendo hijo de pastor, a esto que se llama el ministerio, y ser pastor y ser servidor. Y pues el resto es historia. Porque alguien en la familia creyó lo que la Biblia dice, de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo interesante es que no lo hizo solamente en aquel tiempo, Él lo sigue haciendo hoy en día. Y para algunos que están aquí, que no han invitado a Cristo Jesús a su corazón, así como entró aquel domingo triunfante a Jerusalén, Él quiere entrar al corazón tuyo y morar en tu corazón y cambiarte y hacer una nueva persona de ti. Si no lo recibes, es tu negocio. Pero el Señor te va a decir, como le dijo en Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he llorado por ti? Pero has rechazado el testimonio mío. Y ya les da las palabras que leímos hace rato, la sentencia de que se levantarían naciones contra ella, que Israel o que Jerusalén sería destrozada, destruida. Y ustedes conocen la historia, Jerusalén ha sido destrozada algunas veces. La última vez fue el año 70, cuando destruyeron el templo de Jerusalén, el templo de Herodes, cuando uno de los emperadores romanos destruyó. Y la historia de Israel sigue porque han rechazado el testimonio de que Jesús vino a buscarles y que Él era el Mesías, no un Mesías político para traer libertad política, sino para traerles libertad espiritual y vida nueva.